Bien, veamos ahora acerca de cuáles son las operaciones financieras activas. Cuando hablamos de operaciones financieras activas, hablamos de todas las operaciones mediante el cual el intermediario financiero coloca los recursos financieros que previamente ha obtenido a través de un aporte de capital. Estos aportes son las captaciones de depósitos que se obtiene de los clientes y los préstamos de otras instituciones, ¿ya? Bueno, otras instituciones financieras que han prestado dichos recursos a agentes económicos, tanto deficitarios, bueno, más que todos los agentes económicos deficitarios, ¿no? Porque cuando hablamos de crédito, ¿quiénes se benefician? Los deficitarios. ¿Quiénes eran los deficitarios? Los que tenían escasez de liquidez, o sea, es decir, escasez de dinero. Entonces, para invertir estos recursos en operaciones sujetas a riesgo de mercado. En síntesis, bajo la categoría de operaciones activas, todos los tipos de préstamos que conceden entidades financieras a los clientes y las inversiones que realizan, ¿no? Por ejemplo, primero, la entidad financiera le presta el dinero al cliente A. Al prestarle ese dinero, le está solventando de liquidez. Es una operación activa, ¿por qué? Porque el cliente con ese dinero lo va a gastar, va a consumir, es decir, va a utilizar ese dinero. Si lo invierte o lo gasta, o digamos que es una inversión, entonces inversión hay un riesgo. Si la inversión es rentable o la inversión no es rentable. Existe un riesgo entre el cliente y la entidad financiera. El riesgo es de que el cliente tal vez no cumpla con la entidad financiera. Ahora, si el cliente no cumple con la entidad financiera, corre el riesgo de perder sus bienes o lo que haya dejado de garantía. Entonces, estamos hablando de riesgos en todo momento, ¿no? Que va a darse. Entonces, vamos a ver cuáles son las modalidades para otorgar un crédito. Tenemos dentro de las modalidades el crédito por caja. Estas son operaciones que realizan las entidades financieras que ponen a disposición de sus clientes ciertas sumas de dinero, implicado para ellas reales desembolsos de dinero, como es el caso de préstamos y créditos en general, ¿no? Es decir, créditos por caja, ¿no? Cuando tú vas, te acercas, solicitas a la entidad financiera un crédito y te hacen el desembolso. Créditos de firma. Son operaciones de las cuales, sin que medie un desembolso inmediato de los fondos, las entidades financieras se limitan a garantizar obligaciones asumidas por los clientes frente a terceros. En el caso de estos créditos, los intermediarios financieros deben de evaluar el otorgamiento de criterios muy similares utilizados por los créditos de caja o por caja, y en este caso el intermediario financiero presta su garantía a favor de un cliente, ¿no? Y se ve obligado a atender esa obligación si es que el cliente ha dejado de cumplir, es decir, como que si fuese un aval, pero en este caso la entidad financiera sería el aval del cliente, ¿no? Entonces, después de eso hace el desembolso, pero este crédito por firma, si es que, como dice, no cumple con el pago, entonces no, es decir, la entidad financiera tiene que asumir con eso. ¿Cuáles son las etapas de este proceso crediticio? Dice, si se aplica se asegura no incurrir en errores u omisiones previsibles de riesgos. O sea, si se dan los créditos, hay que evitar caer en estos riesgos. Primero, tenemos que ver cuál es nuestro mercado objetivo. Para analizar el mercado objetivo tenemos que hacer un análisis del país donde se va a prestar. Por ejemplo, actualmente con una coyuntura actual o como la que se ha vivido los primeros meses de la pandemia, ¿con qué garantía te voy a prestar el dinero si estamos en una situación difícil en el país para todos? Entonces no vas a tener para poder pagar esos gastos. ¿Por qué? Porque están desempleados, no hay ahorita muy buena economía a nivel nacional, a nivel mundial en muchos casos. Entonces, primero se hace un análisis, la investigación crediticia, después, ¿no? Investigar cómo es su historial crediticio, los análisis de crediticios, si es que hay riesgos, no hay riesgos, negociación, si es que se aprueban los documentos que sustenta, si pasa todo eso, si es el desembolso y se hace una administración crediticia, ver de que pueda cumplir
correctamente con los pagos acordados. Vienen los créditos directos, que son conocidos como los riesgos por caja y que implica trasladar fondos de intermediario financiero a su cliente. Estas operaciones son registradas en diferentes cuentas del activo y que generan ciertos intereses por la colocación de estos recursos, ¿no?, a diferentes personas. Es decir, son de por caja, ¿no? Se le da cierta cantidad de dinero, tiene una entidad financiera y empieza a colocar a los clientes. Puede ser estos créditos o sobregiros de cuenta corriente, préstamos personales, hipotecarios, por automóvil, por tarjetas, o también pueden ser por leasing. Recuerden que leasing es un arrendamiento financiero. Veamos, por ejemplo, el crédito en cuenta corriente. El crédito en cuenta corriente se da, ¿no?, para hacer entregas como créditos por cantidades que excedan estas entregas dentro de ciertos límites de monto y plazo. Por ejemplo, el contrato del crédito de cuenta corriente permite que el prestatario registre la cantidad de operaciones, tanto de cargos como abonos, y el saldo que sea susceptible, es decir, el saldo de cuenta que se describe en los cambios determinados por ingresos de fondos. ¿Cuál es la finalidad de este crédito en cuenta corriente? ¿No? O sea, yo te otorgo un crédito y ese dinero va directamente a tu cuenta corriente, y entonces ya tú sacas la cantidad de poco en poco, o también puedes guardar dinero ahí en esa tarjeta o en esa cuenta. Ahora, la finalidad de ese crédito es proveer de fondos de capital de trabajo, ¿no?, en este caso a los clientes, ¿no?, para evitar algunos, como dice, evitar que haya escasez de liquidez, ¿no? Y se le cobra intereses proporcionales a los montos que ellos han pedido y en un plazo determinado. Ese es cuando se da, por ejemplo, ese es un beneficio para el banco. El banco, la finalidad del crédito es solventar la liquidez al cliente y ganar intereses. En cambio, para el cliente, ¿cuál es la finalidad del crédito? Obtener liquidez, ¿no?, en los plazos que realmente necesita, y cumplir con todas las obligaciones que solicita el banco. Las modalidades de crédito en cuenta corriente se da o son, por ejemplo, modalidades contempladas dentro de las operaciones financieras, y puede ser el avance en cuenta corriente, por ejemplo, las modalidades por créditos, ¿no? El avance en cuenta corriente. Este es un financiero que otorga el banco al cliente, donde se gira sobre la cuenta sin contar los fondos suficientes. Entonces, dentro de ellos tenemos el crédito en cuenta corriente, que es con la finalidad de completar el capital circulante de la empresa. Es decir, si es que una empresa solicita un crédito en cuenta corriente, ya tiene su capital, pero quiere completar cierto capital, entonces solicita el crédito en cuenta corriente ordinario, o lo puede hacer por campañas, es donde el banco otorga el crédito en periodos, ¿no?, en periodos especiales, ¿no?, ya con tiempos especiales cuando tienen campañas de créditos, y mientras se produce, ese es un periodo muy corto, ya que termina con un ciclo productivo, es decir, la campaña solo dura 3 meses, digamos, de ese crédito. Entonces ahí obtienes ese crédito en cuenta corriente por campaña. Ahora, si el crédito es líquido, al establecer que el prestatario está en condiciones de reembolsar su deuda dentro del plazo previsto, puede utilizar estos recursos ordinarios de su negocio y quiere decir que el banco ha encontrado una forma para poder obtener ese desembolso, es decir, que ha cumplido. Otra de las formas es el sobregiro en cuenta corriente, ¿no?, que es un crédito a corto plazo y transitorio y eventual. Tiene una duración muy corta. Muy bien. En esta parte es solamente sobregiro de cuenta corriente para cubrir necesidades imprevistas que se suscitan en un momento determinado, ¿no?, para cubrir todos los imprevistos de ese momento.